del 3 al 18. Primera. Vamos a leer hasta el 16, perdón. Si ya lo tienen, ustedes solamente síganlo con su vista. Dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí. Hasta aquí vamos a leer hoy. Bueno, los primeros versículos del 3 al 9 nos hace nuevamente una reiteración acerca de dos cosas muy importantes que debemos erradicar a toda costa, que es la división. Aquí el apóstol Pablo quiere instar a la iglesia: si no hay crecimiento es porque tu corazón está dividido. Si no hay crecimiento es porque aún permaneces en cierta manera de vivir en la carne. Y la carne, todos sabemos que la carne, su fin o su pago es muerte. Entonces, el apóstol Pablo a toda consta le está diciendo a la iglesia que él ha querido hablarles como espirituales, pero no ha podido, porque son carnales todavía. Les quería dar alimento sólido, pero ellos no lo podían recibir porque no estaban capacitados todavía. Y cuando nosotros no tenemos esa capacidad de que Dios nos confíe algo más profundo, entonces nosotros siempre vamos a tener la situación de estar en un enanismo espiritual, por decirlo de alguna manera. Y el enanismo espiritual, pues, no nos ayuda en nada, sino al contrario. Ahora, el énfasis que yo traigo hoy está del 10 en adelante, pero quiero darle un repaso a esto. ¿Por qué? Porque esto es en lo que más énfasis hace el apóstol Pablo en cuanto al problema que esta iglesia tiene, que es una iglesia que no es madura en la fe. Entonces, el apóstol Pablo nos quiere enseñar cuáles son las consecuencias de no llegar a una madurez espiritual. El apóstol Pablo aquí está hablando de liderazgo que él tenía, y en cierta manera él quiere enseñarle a la iglesia de que el liderazgo o los liderazgos que había en las iglesias eran personas comunes
como cualquier otro, pero claro, que habían sido escogidos por Dios para llevar una labor específica. Y ahorita nos dice aquí cuál es la labor específica del apóstol Pablo. Pero yo quisiera que leyéramos ahí en Romanos 12. Aquí el apóstol Pablo sutilmente está hablando de una manera, no queriendo exaltar el liderazgo. Él venía de ser un hombre reconocido dentro de la religión judía. Era un hombre que, pues, de alguna manera el Sanedrín le había otorgado cierta autoridad. Y él, pues, venía de ese tipo de liderazgo. Entonces el apóstol Pablo ahora, por medio de un encuentro personal con Jesús, él comprende, él entiende que si alguien va a imitar, será su maestro. Así como todos nosotros estemos en liderazgo o no tengamos por el momento un liderazgo, en algún momento Dios preparará para tu vida un liderazgo. No sé en qué, pero estoy seguro. Entonces, tiene que haber, para que haya en nosotros una efectividad y una madurez y un crecimiento, siempre nuestro objetivo tendrá que ser parecernos a nuestro maestro. Y Jesús les enseñó a sus discípulos porque había disputas, porque habían celos entre ellos, porque había enemistades. Eso es normal. En todos los lugares donde hay convivencia, de repente salimos mal. De repente nos contrapunteamos en algún punto de vista. De repente nosotros vemos la situación diferente a otro. Y eso nos puede causar en algún momento una pequeña o una gran discusión. Entonces el apóstol Pablo, teniendo ya este conocimiento, y los discípulos aún habiendo sido enseñados por Jesús en cuanto a este modelo de liderazgo, ellos estaban internamente, había como una lucha de poderes. Entre ellos quizás se platicaban quién será el que se va a quedar en el lugar del maestro, o quién va a ser el primero después de que él parta, quién va a ser el mero efectivo aquí. Había todo eso entre ellos, y Jesús pone un niño. Jesús, conociendo el corazón y lo que había dentro de sus discípulos, de la disputa que había, Jesús termina todo de una manera sabia y de una manera dándoles una enseñanza profunda de lo que es ser líder. Y ve pasar o ve un niño y lo llama y le dice: ven, este niño, el que no se hiciere como este niño, no puede entrar en el reino de Dios. Porque el que quiera ser el primero, tiene que servir. Y los discípulos comprendieron que para ser los primeros, tenían que ser los últimos. Entonces, esta enseñanza quedó bien impregnada en sus corazones. El problema no eran ellos, el problema eran las personas que tomaban partida por uno y por otro. Entonces el apóstol Pablo sagazmente les dice: nosotros somos colaboradores. O sea, nosotros solamente somos siervos. El apóstol Pablo se presentaba como esclavo de Cristo. Él nos decía: yo soy el superapóstol, todos me tienen que respetar, todos tienen que voltearme a ver a mí como la super, o el super liderazgo. Él no tenía nada de eso. Él quería que la iglesia verdaderamente caminara conforme a los propósitos de Dios, y el propósito de Dios es que lo imitemos a Él. Y Él nos enseñó, y Él nos dijo: aprendan de mí. ¿Cuáles eran las dos cosas que tenemos que aprender de Él? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En esto radica el liderazgo. Entonces les enseña, pero a la vez, con estos versículos o con este versículo, nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos
Los superhombres colaboramos con Dios porque Dios nos ha encomendado una encomienda específica y ustedes son el campo donde Dios siembra. Ustedes son ese campo de cultivo donde Dios va a ir poniendo lo que Él quiera sembrar en tu corazón y vas a ir creciendo conforme a tu necesidad y conforme a tu relación con Dios. Porque el crecimiento, dice aquí, lo da Dios. No lo da el hombre, yo no determino nada. El crecimiento lo da Dios, de acuerdo a tu búsqueda, a tu comunión con Él. La madurez viene no por el tiempo. La madurez no viene porque ya tienes 10, 15 años, no. La madurez viene porque tú has tenido ese encuentro con Dios. Y ya te has dejado guiar, te has dejado moldear. Has dejado que Dios meta mano allí en tu vida, en lo más íntimo, en lo más personal, y Dios te ha dado ese crecimiento. Entonces vamos a leer lo que dice Romanos 12:3, si alguien lo lee, por favor. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, dice que nadie piense más de sí mismo. ¿Sí dice así? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es el concepto que debemos tener de nosotros mismos? Dice que nadie tenga mayor concepto. En otras palabras está diciendo nadie se crea más de lo que es. Nadie piense que es mejor que los demás. Esto es una característica de madurez. Si buscamos la madurez en un liderazgo, la madurez siempre va a ser siervo, tener el corazón de siervo, de sierva, en lo que estés. Somos servidores de Cristo. Y cuando nosotros tenemos esta proyección en nuestro corazón, es obvio que de lo que hay en mí, de la abundancia de mi corazón, hablará mi boca. Y los discípulos aprendieron humildad y mansedumbre porque tenían un ejemplo. Su liderazgo era un ejemplo de madurez, era un ejemplo donde ellos podían plasmarse, donde ellos podían ver, donde ellos podían pararse ante un espejo y reflejarse en su maestro, porque su maestro, ejemplo, os he dado. Nuestro máximo ejemplo es Jesús. Y tenemos que voltear a Él y tenemos que ver cuál era su forma en la que Él se relacionaba con los hombres. Él era muy criticado porque comía con publicanos, porque convivía con prostitutas, porque convivía con lo más vil, con lo más menospreciado. Y Jesús les decía, el enfermo, el sano, no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Entonces él entendía cuál era su labor. Entonces el apóstol Pablo aquí nos enseña, dice, nadie, hay que lo leo otra vez. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí nos habla de los dones del servicio. Esta es la principal característica para poder ser o para poder tener un liderazgo efectivo. Entonces, la iglesia tiene que crecer en madurez. Y la madurez es cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en nuestro máximo ejemplo, que es Cristo. Si no, la Biblia no dijera puesto los ojos en Jesús. La Biblia nos dice, pon tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Una iglesia, para poder ser fortalecida en Dios, tiene que fijar su mirada en Jesús, no en el hombre. No en los hombres. Me refiero en el sentido de cómo ellos disputaban entre sí. Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cef, yo soy de Pablo. Esto era porque no tenían enfocada su mirada en Cristo.
Cuando nosotros la enfocamos, nuestra mirada en Cristo, nosotros seremos ese campo donde Dios está sembrando, donde tarde que temprano va a haber ese fruto. Entonces vamos a leer del 3, del donde, bueno, regresamos a Corintios 3, primera de Corintios 3. Y vamos a tocar un tema que, la verdad, hermanos, es un tema difícil de interpretar, este tema. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí, bueno. Para poder darle la interpretación correcta, normalmente la Iglesia Católica aquí, en estos versículos, basa su doctrina del purgatorio. Ellos basan aquí, junto con otros pasajes que están en los libros apócrifos de Macabeos, en segunda de Macabeos, del capítulo 17 en adelante, ahí ellos basan su doctrina de purgatorio. Pero vamos a darle la interpretación. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de su labor como apóstol. Y su labor como apóstol es predicar a Cristo. Su labor como apóstol es llegar, y a donde quiera que él llegaba, ponía el fundamento, que es Jesús. Él venía y les hablaba y les decía, solamente a través de Cristo es que podemos llegar al Padre. Solamente a través de Cristo es que podemos reconciliarnos con el Padre. Solamente que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son limpios, nuestras vidas son limpias, nuestro corazón es limpio delante de Dios. Entonces, eso era la labor principal del apóstol Pablo. A donde quiera que llegaba, predicaba a Cristo y ponía el fundamento. El fundamento es la base sólida de donde las iglesias tenían que crecer. Y todas las iglesias tenían que tener una manera, tenían que tener una enseñanza en qué creer, cómo creer, qué hacer, qué no hacer. Entonces, el apóstol Pablo establece las iglesias en parte de Asia Menor y comienza a impartir las doctrinas que hasta el día de hoy nosotros llevamos y que nos dan una identidad. Acuérdate, la doctrina siempre nos va a dar una identidad y vamos a tener un sentido de pertenencia. Para eso es la doctrina, para darnos identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué creemos esto? ¿De dónde viene? ¿Dónde está la raíz de esta enseñanza? El apóstol Pablo a eso se dedicaba. A sembrar las iglesias, pero a dar los fundamentos. Bueno, el fundamento es Cristo, pero a dar esas enseñanzas que hacían que la iglesia tuviese identidad. Lo vuelvo a repetir. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí. En primer lugar, dice, yo como perito arquitecto, o sea, como sabio, con la sabiduría que Dios me da, yo planto, yo siembro, pongo aquí el fundamento que es Cristo. La piedra angular es Cristo. La roca de salvación es Cristo. La roca donde la iglesia está plantada y fortalecida es Cristo. Entonces, inmediatamente, el apóstol Pablo, para poderles ilustrar esto, les enseña como un ejemplo, les pone como un ejemplo. Eso lo vamos a ver ahorita en 2 de Corintios. En la ciudad de Atenas estaba
unos cuantos kilómetros entre Atenas y Corinto, estaban relativamente muy cercas. Grecia es un país muy pequeño. Digamos que aquí Morelia es Atenas y de aquí a León está Corinto. Eran ciudades muy cercanas, por lo cual había una gran rivalidad. Y ustedes saben que en la ciudad de Grecia, perdón, en la ciudad de Atenas, se hacían unos juegos cada año, lo que ahora le llaman los Juegos Olímpicos. Entonces, se hacían esos juegos y Corinto, pues no se quiso quedar atrás. Entonces ellos también hicieron sus Juegos Olímpicos o hicieron sus juegos de competencias de luchas grecorromanas y de muchos disciplinas que había en aquel tiempo, que pues no las investigué porque no creo muy necesario. Pero lo que sí es importante es entender esto, que el apóstol Pablo aquí está hablando de algo que se le llama el tribunal de Cristo. Aquí en este pasaje no se discute la salvación, porque se supone que aquí todos los que están es la iglesia. Se supone que la iglesia ha recibido salvación gratuita, no nos tocó hacer nada, solamente creer. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y también Romanos 5.1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Perdón, es Romanos 8.1, no, 5.1 dice, léalo por favor, hermanos, se me fue el versículo. Dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias. ¿No 5.1? 5.1 o 8.1. 5.1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Justificado pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿En qué somos justificados? ¿O por qué somos justificados? Por creer. Por la fe. Bueno, vamos a leer. Antes de esto quisiera hacer una aclaración. Va a haber dos... Bueno, este es el tribunal de Cristo, pero va a haber otros dos juicios aparte. Uno es el juicio del gran trono blanco y el otro es el juicio a las naciones. Entonces, vamos a buscar allí en Mateo 28, por favor. ¿Ya lo tienen? A ver. No sé qué. Todavía no les digo. Permítanme. A ver. Es Mateo 25, perdón. Tengo mucho calor o yo estoy abochornado hoy. Las dos cosas, ¿no? Aquí está el juicio. Aquí, bueno, esta Biblia trae un título, dice juicio a los gentiles. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me
forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vististeis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando aquí del juicio, aquí dice a los gentiles, a todos en general, pero de antemano aquí dice que él apartará a las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Qué características? Hablábamos de esto el miércoles allá en el anexo. ¿Qué características tienen las ovejas? Que conocen su voz. En primer lugar, la primera característica que tiene una oveja es que aprende a escuchar la voz de su pastor. Escucha su voz y lo sigue. Entonces, nos compara a las ovejas porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, al nosotros seguir a Cristo, a nosotros conocer su voz, Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Él tiene cuidado de nosotros y hay características específicas. No solamente es que aprenden a escuchar la voz del pastor, sino que dependen de su pastor totalmente. Porque son de corta vista, son torpes. Las ovejas son torpes por naturaleza. Indefensas, necesitan a su pastor. Entonces aquí habla de él aquellos que obedecen a la voz de Cristo, que obedecen a la voz de Dios. Sabemos que no es por obras, pero acuérdese que también si nosotros creemos, nuestra fe debe ¿qué? Pues debe de llevar fruto. O sea, no hacemos tal cosa para agradar a Dios, sino que esto lo hacemos porque es nuestra naturaleza. Por ejemplo, algo más difícil para una persona común es amar a sus enemigos. Pero una persona que tiene a Cristo ama a sus enemigos o debe amar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque es la fe en Él que está produciendo esa obra. ¿Sí me explico? O sea, ¿sí me entienden que es algo que proviene de Dios? Ahora vamos a ver el otro juicio. Busquen ahí Apocalipsis. Apocalipsis 20. Este se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Ya están ahí en Apocalipsis 20? Es del 11. Del 11 en adelante. Dice así. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró
para ellos, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí este es el juicio general para todas las naciones, y se le llama el gran trono blanco, donde fueron abiertos todos los libros. Y todo aquel que no estaba inscrito o que no estaba en el libro, su nombre en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Entonces, en este juicio no están los hijos de Dios, no están los corderos o no están las ovejas, porque previamente fueron apartadas por él. Las puso a su derecha, y a la izquierda fueron juzgados los cabritos por sus obras, por todo lo que hicieron en la vida. Fueron abiertos los libros y les empezaron a recordar todo lo que ellos vivieron, y por causa de esto fueron juzgados eternamente. Aquí dice que fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, ¿dónde están los cristianos? ¿Los cristianos serán juzgados? Si nosotros hemos sido lavados y hemos sido comprados por la sangre de Cristo y nuestra culpa ha sido pagada en la cruz, ¿de qué somos acusados? Bueno, el tribunal dice que nosotros, bueno, vamos a leerlo mejor para darle ya más. Esto está en 2 de Corintios. Cinco, del 1 al 10. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo nuevamente por segunda ocasión a los corintios y les dice así: porque es necesario, ¿dónde les dije? 5, segunda de Corintios 5. No, sí les dije así, segunda de Corintios, sí, 5 del 1 al 10. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La iglesia, aquí está, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de que este tabernáculo terrenal, este cuerpo, y nos da la esperanza de que en Dios tenemos una habitación celestial, un lugar específico donde Él va a ser galardonador de aquellos que le buscan. Entonces,
aquí nos está hablando y nos dice que es necesario que todos nosotros, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, todos los que somos salvos por la fe en Cristo, por vivir en Cristo, compadezcamos ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo o el tribunal que pone como ejemplo el apóstol Pablo era un lugar donde se les daba o donde se premiaba a aquellas personas que participaban en los Juegos de Corinto. No era un lugar donde iban a ser juzgados, pero era un lugar donde ellos iban a recibir sus premios que ellos se ganaron. Entonces, cuando habla del tribunal de Cristo, nos está hablando de que nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que trabajar arduamente en la obra de Dios, porque ahí es donde Dios nos va a dar un galardón. Y de eso está hablando el apóstol Pablo aquí, donde habla acerca de la obra de cada quien. Dice, yo pongo como perito arquitecto, yo pongo el fundamento, pero habla de sobre edificar. ¿Qué es sobre edificar? Que alguien llega y en el fundamento que ya ha sido puesto, que es Cristo, de ahí se parte para edificar. Es decir, nosotros hemos recibido una enseñanza. Y esa enseñanza tiene que estar basada en Jesucristo. Pero hay formas de interpretar la Biblia. Aquí es donde entra la sana doctrina. Cuando dice que muchos edifican con oro y plata, con piedras preciosas, son aquellas cosas que tienen peso y que tienen gran valor y que producen fruto en la vida de las personas. Nosotros hemos deseado con todo nuestro corazón aprender la palabra de una manera correcta. Yo le pido a Dios, y esta es mi oración de todos los días: Señor, revélame tu palabra. Yo no quiero enseñar cosas que no provienen de ti. Y cuando nosotros buscamos la excelencia en el sentido de ser imitadores de Cristo, nuestra vida se está edificando sobre piedras preciosas, porque esto va a prevalecer. Porque esto es lo más importante que nosotros podemos tomar como una forma de vida. El apóstol Pablo les habla aquí mismo a los Corintios en el capítulo 2 y les dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. En el final del capítulo 2 dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué pensaba Cristo? ¿Cómo actuaba Cristo? ¿Por qué dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Es imposible esto? No. ¿Es imposible pensar como pensaba Cristo? Claro que no. Lo que tenemos que hacer es someter nuestra vida a la obediencia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseña esto. El apóstol Pedro también tenía una enseñanza muy profunda de lo que era lo que tenía que hacer la iglesia como una manera de vida, como una manera de prevalecer en este mundo. Y él nos enseñaba precisamente que nosotros teníamos que someternos a Dios. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera de madurar. Debemos de someternos a Dios, resistir al diablo. Y el diablo irá de vosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces, la sana doctrina, ¿qué nos enseña? La palabra tal cual es. No se diluye, no se le pone, no se le quita. La palabra tal cual es. Esa es la palabra, esa es la doctrina sana.
Y cuando nosotros venimos y edificamos esas palabras que aunque sean ásperas, que aunque duelan, pero es la palabra, cuando nosotros las enseñamos desde este púlpito, las personas tendrán que ir creciendo conforme a este conocimiento. Y les voy a decir por qué. La Biblia nos enseña que nosotros podemos ser edificados, podemos crecer sanamente si nosotros practicamos su palabra y buscamos parecernos a nuestro maestro. Pero también existe el heno, la madera y la hojarasca dentro de la iglesia de Cristo. Hay muchas denominaciones. Y cada denominación, según su característica, tiene sus prácticas. Por ejemplo, los bautistas. ¿En qué hacen énfasis los bautistas? En el bautismo. Los pentecostales. ¿Cuál es su característica? Los dones espirituales. Los luteranos, Ado. En la tradición. En la tradición o en la revelación que es por fe y no por obras. Y así sucesivamente, pero todas estas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Fundamento. El fundamento. ¿Quién es el fundamento? El fundamento es Cristo. Todo aquel que enseña que es a través de Jesucristo la salvación, este es el fundamento, pero cada quien vea cómo sobreedifica. Entonces, hay que desear con todo nuestro corazón que nosotros podamos edificar en oro, en plata y en piedras preciosas. Porque el heno, la hojarasca y la madera no tienen valor. No tienen un valor eterno. Pero cuando nosotros tratamos de imitar a nuestro Señor y a nuestro Salvador, esto sí tiene valor eterno y esto va a prevalecer. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, vamos a seguir leyendo estos versículos. Ahora vamos a buscar allí en Romanos 14, como referencia nada más, antes de que se me pase. Romanos 14, 10 y 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí. Entonces, aquí el énfasis está en el tribunal de Cristo. La iglesia no va al juicio de las naciones, la iglesia no va al juicio de los gentiles. La iglesia previamente ya fue apartada, ya fueron apartados los cabritos y las ovejas a su derecha, y esto es una doctrina fundamental de la segunda venida de Cristo, que de antemano ya nos apartó. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado los seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es el apartar. Pero ahorita yo quiero enseñarles esto. Entonces, ¿qué será el heno? La hojarasca. A ver, busquen Colosenses 2:20 al 23. Colosenses está delante de Corintios, está atrás de Tesalonicenses. ¿Colosenses qué, tío? Colosenses 2:20. ¿Ya están? Dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, cómo seguís? ¿Por qué? ¿Cómo si vivís? Oh, perdón, hermanos.
De repente ya me trabo. A ver, hija, por favor, el 20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Hasta ahí. Bueno, dentro de las iglesias, aquí nos está dando un énfasis en lo que a veces se enseña en la iglesia como doctrina. Y caemos y nos vamos a los extremos. Y aquí está hablando de legalismo. Las iglesias pueden caer en el legalismo y esto se está edificando ¿en qué? En madera, en heno, en hojarasca. Porque eso no estamos interpretando bien la palabra de Dios. ¿Qué es legalismo? Vamos a poner un ejemplo. Legalismo es que yo me voy al extremo o a la exageración en cuanto a una vida o en cuanto a lo que es la santidad. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una lista de reglas. Eso es legalismo, reglas. ¿Y reglas de quién? Reglas del hombre. Ahora, aquí dice que esta persona será probada, su obra. Pero si es madera, heno y hojarasca, se va a quemar. Pero dice, pero él será salvo como por fuego. Quiere decir que dentro del legalismo, dentro de todo esto, las personas son sinceras. Pero están aplicando mal la palabra de Dios. Están siendo sinceras en el deseo que quieren que la gente camine en rectitud y en amor y en santidad. Pero lo están haciendo equivocadamente y están anteponiendo su manera de pensar, sus reglas, sus juegos. Y entonces la iglesia o esa iglesia no está caminando en la libertad con que Cristo nos hizo libres, sino que sigue la tradición. Aquí está hablando de personas que seguían aún con ciertas tradiciones judías, que lo seguían teniendo bajo preceptos de no toques, no manejes. O sea, manejes, supongo yo que hablaba de participar de ciertas cosas. Ahora, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender como personas libres, como personas maduras en Cristo. Y hay cosas que hay personas que... bueno, voy a poner el ejemplo por ejemplo, yo podría poner aquí reglas todos los domingos, todas las semanas con vestido. Y vestido hasta acá abajo. ¿Eh? Yo podría poner esa regla. Mi intención puede ser correcta, bueno, puede ser buena. ¿Por qué? Porque mi intención es que las mujeres se vistan con decoro. Yo podría poner eso. Y eso sería una regla. Y como regla, quizás mis hermanas lo acatarían. O lo acatarían y vendrían todos los domingos con vestido. Yo le pregunto a Tirsa, ¿tú te pondrías tu uniforme de la escuela diario para venir a la iglesia? Este es un ejemplo. O sea, ¿por qué Tirsa se pone un vestido, un uniforme para ir a la escuela? ¿Por qué? ¿Qué regla? Porque es una regla. ¿Es una convicción de ella vestirse así? No, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es una regla que ella tiene que seguir. No es una convicción. No es algo que le están haciendo de su corazón. No es algo que Dios está tratando. No es algo donde ella lo está llevando delante de Dios y Dios la está enseñando. No es eso lo que está pasando. Entonces, así las mujeres pueden venir aquí el domingo con vestido, pero entre semana. Entonces, queremos ayudarle a Dios. Y estos son los preceptos de mandamientos de hombres. Y aquí es donde nosotros podemos distorsionar la intención de la palabra. Pero si yo le digo a las hermanas, ¿qué es vestir con pudor?
¿Es traer vestido? No, no necesariamente es traer vestido, sino vestirte de una manera no provocativa. Pero esto, ¿quién te lo enseña? Esto te lo tiene que traer por convicción el Espíritu Santo a tu vida. Entonces yo tengo que enseñarte que debes buscar a Dios y que debe haber una constante oración para que el Señor sea el que ponga en ti el querer como el hacer y haya un fruto. Porque no solamente vas a honrar a Dios cuando vienes a la iglesia, también vas a honrar a Dios allá donde nadie te ve. Sí me entienden, hermano, lo que quiero decir. Y muchas iglesias son muy legalistas. Los hombres de un lado, las mujeres de otro. Una vez nos invitaron a tocar a una iglesia de por allá de Cortázar. Y cuando llegamos, luego nos dijeron, ¿saben qué, hermanos? Las mujeres no se pueden subir al altar. Ah, caray, ¿cómo? Llevábamos 2 muchachas que cantaban. Una ya era casada, la otra era una muchacha. ¿Pero por qué? No, es que aquí en esta iglesia esas son las reglas. ¿Las reglas? ¿Cómo sí? Pues sí, aquí los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otra, y si hay mujeres que cantan, tienen que cantar acá abajo. Pues ni modo, pues, a donde fueres, haz lo que vieres. Pues hay que respetarlos. Pues a ver, hermanas, ni modo, bájense. ¿Cómo creen que estaban las hermanas allá abajo? Se sentían las jilguerillas bien avergonzadas ahí. Estaban bien agüitadas. Y es que eso, hermanos, es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo como madera y hojarasca. Cosas que no van a edificar a la gente, pero que las personas, por querer tener una iglesia que dé testimonio, entre comillas, llega a meter tantos preceptos de hombres, mandamientos de hombres, y es aquí donde se desvirtúa. Entonces, ¿en dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿En dónde queda tu relación con Dios, tu convicción de quién eres y a quién quieres agradar? ¿Y cómo quieres agradar? ¿Dónde queda esto? Esto no es algo que nos da un crecimiento. Lo único que hay es mucha gente allí, toda, ¿cómo se le llama? Pues frustrada, reprimida. Pero existe también el otro extremo. Caemos en un legalismo, pero también podemos caer y usar la libertad como libertinaje. Tú haz lo que quieras, vístete como quieras, vive tu vida como quieras. Al final de cuentas, ya eres salvo. Y la salvación debe de producir obras, debe de producir, o sea, se debe de ver. Decía un predicador, yo no fumo porque quiero ser salvo. No, dice, yo no fumo porque soy salvo. La fortaleza del Espíritu Santo viene para ayudarnos ¿en qué? ¿En qué? Dígalo fuerte. En nuestras debilidades. Sí que debe haber el apóstol Pablo nos enseña como fruto del Espíritu Santo el tener, el ser. A ver, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, dignidad, fe, templanza. ¿Qué es la templanza? Estar bien equilibrados. Ni irnos a los extremos de, no, me tengo que poner unas botas hasta acá arriba para que no me vean el chamorro. O venir con no sé, a lo mejor, a ver, díganme algo que no se me ocurrió. No, las sotanes de aquel lado, de este lado es libertinaje. Vamos a ver. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:16.
Si alguien le da lectura. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Al 17 ya está ahí. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Ajá. Dice así, en el 16, como libres, o sea que nos comportemos en esa libertad que Cristo nos ha dado, pero no usemos esa libertad como qué, como libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Bueno, hay una doctrina que dice, salvo, siempre salvo. Bautista, no está mal. El problema es cómo la interpretamos. Jesús le dice a sus discípulos que Dios es, que Él es el buen pastor. Y las ovejas que Dios me dio, nadie las arrebatará de mi mano. Pero ya tuvimos, o ya entendimos, o ya especificamos qué es ser oveja y qué es ser cabrito. Entonces, cuando es oveja, está dentro de la cobertura de Dios. Pero muchos usan la libertad como libertinaje. Ayer veníamos platicando con, no sé si era Tirsa, no me acuerdo quién más, Carmen. Y veníamos hablando acerca del homosexualismo. Y me dice Tirsa, ¿a poco los homosexuales son perversos? Y le dije, sí. Y son perversos, tan perversos, que el día de hoy ya hicieron iglesias de homosexuales. Donde ellos van y buscan entre ellos sus parejas hombres. Entonces, ellos ya están pervirtiendo, están malinterpretando el amor de Dios. Es que Dios nos ama, sí, Dios te ama, pero no te ama de esa manera. Sí, muchos dicen, es que Dios ama al pecador, no, pero odia el pecado, no. Si nosotros permanecemos en pecado, dice su palabra que todo el que practica pecado es del diablo. Pero cuando nosotros venimos y nos arrepentimos de nuestro pecado, y cuando nos apartamos de nuestro pecado o del pecado, es que venimos a ser restaurados en Cristo. Pero mucha gente piensa así. Y yo últimamente he estado viendo esto, y esta perversión se ha metido tanto a la iglesia, que ya la iglesia ya no se distingue del mundo. Ya hay tanto libertinaje dentro de las iglesias que ya no hay una diferencia cuando nosotros tenemos que hacer diferencia. Entonces, tenemos que apelar a la sana doctrina. Tenemos que enseñar la palabra de Dios tal cual es y pedir a Dios que nos lo revele a través de su Espíritu Santo. El libertinaje es algo, hermanos, que muchas iglesias practican. Yo les decía que hay una iglesia en Estados Unidos muy grande que se llama Lakewood Church, es de las más grandes de Estados Unidos. Y en la cadena CNC entrevistaron al pastor, Joel Austin se llama el pastor, donde estuvo Marcos Witt también como pastor. Y le preguntaban a él que cuál era la clave del crecimiento de su iglesia, porque acababan de comprar un estadio de un equipo de básquetbol que anteriormente jugaba ahí, y ellos hicieron su nueva arena, y vendieron ese estadio para más o menos 20,000 espectadores. No recuerdo, para no echar mentiras, cuánto costó, pero fueron millones de dólares lo que costó. Y le preguntan, ¿en qué basa su éxito? ¿Por qué ustedes tienen mucha gente? ¿Por qué esa iglesia crece? ¿Y saben qué contestó él? Él dijo que su éxito estaba basado en hablarle a la gente del amor de Dios.
Y nosotros podemos decir, bueno, pues sí, la iglesia tiene que hablar del amor de Dios, pero nos olvidamos también de la justicia de Dios. Nos olvidamos que Dios es justo y no tendrá por inocente el culpable. Nos olvidamos que Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque su pecado subió hasta el cielo. Dios envió juicio a la ciudad de Sodoma y Gomorra. No podemos decir es que Dios tolera todo, no. Dios por amor. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces Dios nos amó y envió a su Hijo. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que permanecer en nuestra vana manera de vivir. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. En la iglesia se le tiene que enseñar a la gente que tiene que buscar la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A la iglesia se le tiene que enseñar que tienen que vivir una vida consagrada a Cristo. En una relación íntima y personal con Él. Y Jesús nos da la respuesta. ¿Cuál es la manera de no entrar en tentación? Orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué somos movidos de nuestra sinceridad en Dios a veces? Porque no buscamos a Dios. Y esto es edificar en piedras preciosas, en oro, en plata. Cuando Dios lo pruebe, no perderá su valor. Porque el oro, entre más lo quemes, entre más esté en el fuego, más se purifica. Igual la plata, igual las piedras preciosas. Pero la madera, el heno y la hojarasca se quema y se pierde para siempre. A eso se refiere. No está hablando del purgatorio, donde tú mueres en pecado y por ahí oran o rezan, no sé, o dicen misas y ya te sacan. No, no está hablando de eso. Está hablando de que nosotros tenemos que edificar sobre aquello que va a permanecer. Ahora, ¿cuáles son los galardones? ¿Qué horas son? Déjame ver si alcanzo. La 1 ya. ¿Cuáles son los galardones que Dios nos va a dar? Las coronas. ¿Eh? Coronas. ¿Quién dijo corona? Nada más que no sean las que venden en la tienda. Nada, que se crean. Dios nos va a dar coronas. Cuando lleguen allá, no va a ser para decirte, Carla, tas. No. Va a ser para llegar y a ver, Carlita, tú le hablaste a muchos de Cristo, aquí va tu coronita. Tú resististe la tentación y todo, órale, ahí va, Nandis, tu coronita y así. Ya no lo vamos a alcanzar a ver. ¿Lo quieren ver la próxima semana? Sí. Bueno, la próxima semana vamos a ver las 7 coronas que Dios les va a dar a aquellos que van a ir al tribunal de Cristo. Amén. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿quedó claro lo de edificar sobre edificar? Bueno, entonces, esa es la doctrina que nos enseña allí. No es el purgatorio, aunque diga que por fuego se imagina. Entonces, hagamos lo que queramos, comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. Hagamos lo que queramos, al fin de mañana Carmen me va a sacar de ahí. No, hermano, no lo digo como en son de burla hacia la iglesia de Roma, no. Pero ellos creen. ¿O para qué es el rosario? No, el rosario, perdón. El novenario. El novenario. ¿Sí sabes para qué es el novenario? ¿Quién sabe para qué es el novenario? Pues para sacarnos del purgatorio. Para sacarlos del purgatorio. Sí, pero la Biblia dice que está establecido que el hombre muera solo una vez y después el juicio. O sea, aquí en vida nosotros tenemos que enmendar nuestro corazón. Porque si no, el apóstol Pablo de Santos, por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo si al final de cuentas va a haber otro
No va a dar chance. Otra chance. No, hermanos, no. La Biblia habla de esto, de edificar sobre lo sólido, sobre aquellas cosas que van a permanecer. Y todo lo que va a permanecer es lo que viene de Cristo. La libertad en el Espíritu Santo, pero no una libertad de irme, ya me siento limpio, estar como aquella ilustración de la puerca que vuelve al fango y el perro que vuelve a su vómito. Ya la puerca se sintió libre. Bueno, hay una anécdota, no una ilustración, de que una vez hicieron un concurso de todos los animales, a ver cuál era el animal más bonito, el más que se veía más bonito, y llegaron todos los animales y el puerco llegó bien bañadito, se veía bien rosita, se veía bien bonito el puerco. ¿Y quién creen que ganó? El puerco. Y le dice, ¿qué quieres como regalo? Quiero una alberca de lodo para volverme a revolcar. Así a veces sucede. Hay que echarle ganas. Cierren sus ojos.